y el objetivo de nuestra materia, ¿no es cierto? Ya habíamos visto de que nuestro objeto de estudio son precisamente todas las ecuaciones diferenciales. Y el objetivo de estudio, el objeto de estudio habíamos quedado que eran las ecuaciones diferenciales, pero de las denominadas ordinarias. Vamos a ver ahorita bien a qué nos referimos con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el objetivo consistía en resolver analíticamente estas ecuaciones diferenciales ordinarias o bien sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias que estaban sujetas a condiciones iniciales o mejor, de una manera más general, a condiciones de frontera o de borde. Bien, así que el propósito de la clase de hoy es empezar primero a clasificar y a tipificar las ecuaciones diferenciales. Y la primera noción que nosotros tenemos que trabajar es precisamente la de ecuación. Aquí en la parte de la pizarra derecha, nosotros tenemos una lista de varias ecuaciones diferentes, de varias ecuaciones, ¿no? Desde estas ecuaciones que nos enseñan cuando tenemos 5 años, o estas ecuaciones de primer grado, ecuaciones polinomiales cúbicas, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones de dos incógnitas, ecuaciones polinomiales cuadráticas, ¿no? De diversa índole, ecuaciones matriciales, y aquí algunos ejemplos de las ecuaciones diferenciales que van apareciendo en la modelación de diferentes fenómenos físicos, biológicos, económicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, obviamente el concepto base es el de la ecuación, ¿no es cierto? Y toda ecuación, como ustedes están reconociendo, presenta una relación de igualdad. En todas las ecuaciones hay una relación de igualdad. Porque si hubiera una relación de orden, por ejemplo, x más y menor que menos 1, estaríamos de repente hablando de una inecuación, y este no es el caso. Muy bien. Entonces, un componente fundamental en toda ecuación de cualquier naturaleza que tenga es la relación de igualdad o relación de identidad, también llamada. Bien, también tenemos que tener una familia finita de incógnitas. A veces llamamos esas incógnitas variables, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, puedo tener una ecuación con más de una incógnita. Acá teníamos, ¿se acuerdan esta ecuación? Era la ecuación diferencial en la que podíamos modelar la caída de un objeto de masa variable, ¿sí? De la gravedad, ¿no es cierto? Y aquí teníamos dos funciones incógnitas, la masa y la posición, ambos respecto del tiempo. Entonces, siempre se tiene una cantidad finita de incógnitas. Perdón, creo que los he perdido. Ya, sigamos. Siempre se tiene una cantidad finita de incógnitas. Y otro elemento fundamental que tiene toda ecuación es el denominado ámbito o universo de solución. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos 5 años, evidentemente, nuestro universo es apenas el universo de los números naturales, ¿no es cierto? Apenas conocemos ese conjunto. Ingenieros, se le cortó la presentación de la pantalla. Gracias por advertirlo. Vamos a hacer el ajuste. No sé por qué no me genera. Aguárdame un momentito, por favor. Otra vez estoy transmitiendo con la pantalla. ¿Firman, por favor? ¿Hay retorno de pantalla para la pizarra que estaba presentando? Sí, Inge. Magnífico, muchas gracias. Continuemos entonces. Les decía de que la ecuación, sí, tiene que estar declarada dentro de un ámbito o universo de solución. Por ejemplo, esta ecuación tan trivial y corriente, si le damos a un muchachito de 5 años de su universo numérico de solución, es apenas el conjunto de los números naturales, nos va a decir de cajón de que esta ecuación no tiene solución.
porque para ese jovencito, ¿sí? No hay ningún número natural que adicionado a 9 nos devuelva un número que sea menor que 9, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para él, y con justa razón, esta ecuación no tiene solución. No admite solución, no hay ningún natural. Pero si nosotros extendemos este conjunto de solución al conjunto de los números enteros, ahora sí podemos reconocer de que podemos encontrar un número entero que satisface esta ecuación. De hecho, ¿cuál es ese número entero que satisface esta ecuación? ¿Nadie se atreve a decir? Menos 5. Menos 5, correcto. Exactamente, es menos 5. Entonces, el ámbito de solución es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando tenemos x más y igual a menos 1, el ámbito de solución es el espacio vectorial de R2, ¿no es cierto? Porque ya no estamos buscando solamente numeritos, estamos buscando pares ordenados, que los podemos escribir como matrices columna o como matrices fila. En el álgebra lineal nos han enseñado a declarar a través de matrices columna, ¿no? A las soluciones. Entonces acá el espacio o universo de solución está formado por este espacio vectorial R2. ¿De acuerdo? Y ahí podemos encontrar varias soluciones, ¿no? Por ejemplo, una solución podría ser 5 y menos 6. Podemos anotar esa solución. El par ordenado, 5 y negativo 6. ¿Por qué? Porque 5 más menos 6 nos da menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya sabemos de dónde tenemos que empezar a buscar las soluciones. Acá, esta ecuación, si nos dicen que el ámbito de solución son los números complejos, podemos decir que esta ecuación admite 2 raíces. Pero si nos dicen que el ámbito de solución son precisamente los números reales, al tiro podemos darnos cuenta de que esta misma ecuación carece de solución, o su conjunto de solución es el vacío, porque no hay ningún real cuya potencia cuadrática sea igual a negativo 1. Pregunta, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0 si x nos dicen que es un número racional? ¿Cuántas soluciones tenemos? Ninguna solución. Correcto. ¿Por qué ninguna solución? Porque nos va a dar números irracionales. Exactamente, ¿no? Porque los únicos números que satisfacen esta ecuación en el ámbito de los reales son raíz de 2 o menos raíz de 2, y ninguno de esos números es un número racional. Por lo tanto, el conjunto de solución de esta ecuación es el vacío, ¿sí? Pero si hubiésemos extendido este universo al conjunto de los números reales, seguramente que ya podemos afirmar de que esta misma ecuación admite solución. Entonces, lo que quiero hacer es notar es de que es muy importante que nosotros estemos todo el rato conscientes de cuál es el ámbito o universo en el que vamos a empezar a resolver las ecuaciones de cualquier naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante considerar un ámbito o universo de solución. Muy bien. Entonces, una vez de que ya tenemos caracterizado qué es una ecuación, vamos a definir lo que es una ecuación diferencial de una manera todavía un poco genérica, rústica, poco formal, yo diría, no tan específica. Pero la mayoría de los autores coinciden con esta definición, donde decimos que una ecuación diferencial es una ecuación en la que una o más funciones incógnita, llamadas variables dependientes, están presentes, derivadas con algún orden, respecto a una o más variables independientes. ¿De acuerdo? O sea que en esta ecuación hay una relación entre una familia finita de variables dependientes, funciones que están al menos derivables con algún orden, respecto a una o más variables independientes. Aquí tenemos 2 típicos ejemplos de ecuaciones diferenciales, donde hay una variable dependiente que está derivada respecto de una variable independiente.
¿no es cierto? Aquí hay más de una función incógnita, como habíamos analizado hace rato, la masa y la posición, que están derivadas respecto a una variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces tiene que aparecer la función incógnita y por lo menos algún orden de derivación. Eso es fundamental. Vamos a presentar aquí algunos ejemplos. Fíjense, aquí tengo una ecuación diferencial donde la única variable dependiente es y obviamente la única variable independiente es t. Fíjense, tengo que encontrar entonces, el desafío de esta ecuación diferencial es el de encontrar una función que al derivarse 3 veces menos al multiplicar el seno de t a la segunda derivada de esa función y que al multiplicar e a la menos t cuadrado a esa misma función nos reproduzca el logaritmo natural de t menos 1. Locura, ¿no? ¿Qué función será esa? ¿Qué función será esa? Pero aquí lo importante es de que esta es una ecuación diferencial. Tenemos una única variable dependiente, una única variable independiente. Acá tenemos otra ecuación diferencial donde x es la variable dependiente y como ustedes pueden ver, esta x está derivada 2 veces respecto de cada una de sus 2 variables, respecto de t o respecto de u. Fíjense de que acá existe una variable dependiente y 2 variables independientes, que son t y u, ¿no es cierto? Acá tengo otro ejemplo de otra ecuación diferencial donde hay 2 funciones incógnitas, que son x y y. Fíjense, no conocemos esas funciones y que dependen ambas respecto de t, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo un poquito más general, donde tenemos más de una función incógnita, u y v, por ejemplo, 2 funciones incógnitas, pero que están derivadas respecto de 3 variables independientes, que son x, y z. Por eso es que aquí estamos declarando de que u y v son funciones que dependen de esas 3 variables. Muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a clasificar a las a las ecuaciones diferenciales. Y para la clasificación, hay un primer criterio que es bastante genérico, que es, primero vamos a clasificar en ecuaciones diferenciales ordinarias, E2, los vamos a etiquetar así de ahora en adelante, que son precisamente los objetos de estudio de esta unidad, de esta materia, mejor dicho, y se las reconoce porque tienen una única variable independiente. Si ustedes ven que hay una única variable independiente, entonces de cajón nuestra ecuación diferencial es ordinaria. Y vamos a tener una ecuación diferencial parcial, E de P la vamos a etiquetar, si tuviese más de una variable independiente. De esa manera, acuérdense, esta era la única variable independiente, por eso es que este era un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria. Una única variable independiente, diferencial ordinario. Hay más de una variable independiente y de cajón la ecuación diferencial ya es de naturaleza parcial. ¿De acuerdo? Otro elemento de reconocimiento de la ecuación diferencial es su orden, y este orden se define como el máximo orden de derivación que aparece en nuestra función incógnita. Por ejemplo, viendo en el primer ejemplito, el máximo orden de derivación que nosotros podemos ver de nuestra función incógnita y, evidentemente, es de tercer orden. Por eso es que, de manera análoga a la noción del grado en las funciones polinomiales, podemos decir que esta es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Aquí el máximo orden de derivación es 2, por eso es que esta ecuación parcial es de segundo orden. Acá el máximo orden de derivación es 2, aquí está el máximo orden. No confundamos, a veces al inicio es natural confundir el orden con el grado. Fíjense, esta es la derivada de primer orden, pero cuyo grado es 3, mientras esta es una derivada de segundo orden, cuyo grado es 1. Entonces, cuando hablamos del orden, siempre nos fijamos en el máximo grado, orden de derivación que aparezca en cualquiera de nuestras funciones incógnitas o variables dependientes. Aquí, por ejemplo, tenemos reconocido fácilmente en el último ejemplo que el máximo orden de derivación de una de las funciones incógnitas
es 5. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de quinto orden. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma ya estamos como que teniendo mejor atrapadas las parcelas de variedades de ecuaciones diferenciales que nosotros podemos encontrar. Bien, sigamos entonces. Cuando estamos trabajando con las ecuaciones diferenciales ordinarias, podemos tener una subclasificación. Las podemos clasificar en lineales y no lineales. Cuando una ecuación diferencial ordinaria es lineal, muy fácil, cuando adopta este formato. Este es el formato. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial cuyo máximo orden de derivación es n. Cuando nosotros pongamos entre paréntesis en el exponente un número, no nos referimos al grado, por favor. Ya nos vamos a referir al orden de derivación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense de que a las ecuaciones lineales las vamos a reconocer porque tienen dos características fundamentales. ¿Cuáles son esas características? Primero, de que la función incógnita y cada una de sus derivadas está presente en la ecuación diferencial siempre con grado unitario y tiene como único coeficiente a una función que depende estrictamente de la variable independiente. ¿De acuerdo? Observen de que cada una de estas funciones coeficiente y esta función, que la vamos a llamar función independiente, son funciones reales de variable real definidas todas ellas sobre un intervalo común y de los reales. Y de modo que la función coeficiente del término de la variable de mayor orden de derivación sea diferente de 0. ¿De acuerdo? Para cualquier x que pertenezca ahí. Es decir, que nunca vamos a tener un coeficiente 0, porque si fuese 0, ya no estaríamos hablando de una ecuación diferencial de orden n, sino tendría que ser una de menor orden. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier ecuación que no cumpla este formatito, vamos a llamarla ecuación no lineal. ¿Ya? Todas aquellas que no cumplan el formato anterior. Veamos entonces algunos ejemplos. Acá tengo un típico ejemplo de una ecuación diferencial lineal de cuarto orden. Y aparte de esta clasificación, hay una subclasificación que vale la pena que la mencionemos. Creo que ya es hora. Si g de x, si esta función independiente es idénticamente nula, la ecuación diferencial ordinaria se denomina homogénea. ¿De acuerdo? Si aquí tengo un 0, la ecuación directamente es lineal homogénea. Caso contrario, es una ecuación no homogénea. Como que aquí pueden ver, la función incógnita y cada una de sus derivadas está siempre presente en primer grado y tienen como funciones coeficiente a funciones que dependen de la variable independiente. Observen de que esta función, aunque no aparezca x de manera explícita, es una función constante. O sea que sigue siendo una función real de variable real. Y al ser el miembro a la derecha diferente de 0, se trata de una ecuación lineal de cuarto orden y no homogénea. Aquí tenemos una ecuación que no es lineal, porque si bien tanto la función incógnita como la primera derivada de esa función incógnita están en grado unitario, resulta que no es lineal porque no está cumpliendo el segundo requisito de que el único coeficiente de cada una de estas funciones derivadas tiene que ser una función que dependa exclusivamente de la variable independiente. Y aquí estamos viendo de que esta función evidentemente no está en términos de la variable independiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trata de una ecuación diferencial no lineal de primer orden. Acá tengo una tercera ecuación diferencial no lineal de tercer orden, muy fácil de ver. Perdón, es no lineal, ¿por qué? Porque a pesar de que aquí aparece un y', el grado de y' no es unitario. Fíjense que aquí hemos desglosado esta potencia cuadrática, se distribuye en cada factor y provoca que la primera derivada de nuestra función incógnita ya no sea de primer grado. Por lo tanto, la ecuación cae en el terreno de las no lineales. Y aquí tenemos
Fíjense otro ejemplo de una ecuación lineal de cuarto orden homogénea, donde cada una de las funciones incógnitas son funciones constantes y es homogénea porque el miembro de la derecha, la función independiente, es idénticamente nula. Muy bien, entonces espero que nadie tenga problemas en la clasificación y en el reconocimiento de las ecuaciones diferenciales, sobre todo las ordinarias. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si es que hay alguna duda o necesiten alguna aclaración, por favor, no duden en hacer una interrupción de la presentación para que podamos nosotros enfocar o esclarecer o ampliar o enriquecer en más detalle algún aspecto que les haya parecido nebuloso. Muy bien. Bueno, entonces hay una pregunta fundamental, ¿no es cierto? Y la pregunta fundamental es, ¿qué significa resolver una ecuación diferencial ordinaria? En otras palabras, ¿cuándo podemos decir que una ecuación diferencial ha quedado completamente resuelta? A ver, para responder a esto, vamos a hablar un ratito de lo siguiente. Por ejemplo, si yo les digo resolver la ecuación diferencial x al cubo menos x igual a 0, si x es un número real. Y alguien dice, bueno, resulta que x es igual a 1, porque 1 al cubo, al sustituir en lugar de x 1, menos 1 da 0. Y eso es cierto. Podemos decir que esta ecuación polinomial de tercer grado ha quedado resuelta. ¿Qué nos dice nuestra teoría del álgebra? Esta ecuación ha quedado resuelta cuando hemos dicho que x es igual a 1. No, porque debería de tener 3 raíces y solo tiene una. O sea que todas las ecuaciones cúbicas tienen que tener 3 raíces. Ah, sí. ¿Sí? No necesariamente. Aquí te va el contraejemplo. Si yo cambio la ecuación diferencial a x al cubo más x igual a 0, a ver, encuéntrame 3 raíces reales que satisfagan esta ecuación. ¿Habrá alguna? ¿Habrá alguna o no habrá alguna? Fíjense, cuando tenemos ecuaciones de grado n, no necesariamente se obtienen n raíces reales. Por ejemplo, si yo te digo, resuélveme esta ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, sabiendo de que x es un número real, aquí podemos ver de que nunca vamos a encontrar dos números reales, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso hace un ratito. Igual acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Está claro, ¿no es cierto? De que no necesariamente vamos a tener la misma cantidad de soluciones que el grado que tenga la ecuación. Eso es importante. Ya les decía esta ecuación x al cubo más x igual a 0 se puede escribir como x por x cuadrado más 1 igual a 0, ¿no es cierto? Y esta expresión que está aquí siempre va a ser estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? Hay alguien que nos está duplicando el audio. Por favor, tengan más cuidado con su micrófono porque estamos duplicando el audio.
Hola, hola. Ella no está controlando adecuadamente su micrófono y nos está duplicando el audio. Voy a agradecer que pueda. A ver, creo que eres vos, Mauricio. No sé, estoy tratando de identificar quién está haciendo esta duplicidad de audio. Es Celia, Inge. Celia, si eres tan amable, podrías controlar tu micrófono. Celia Zambrana, ¿estás ahí? Ya, ahora sí nos escuchó Celia. Gracias, por favor, no se distraigan con el tema del audio porque vamos a tener conflictos en la concentración. Bien, ¿siguen viendo la pantalla de la pizarra? ¿Estás en clase? Sí, que se ve normal. Ya. Muy bien. A ver. Bien, entonces se han dado cuenta que esta sencillita ecuación, x al cubo más x igual a cero, no tiene tres raíces, ¿no? Apenas tiene como única raíz de que x sea cero. Entonces, mucho cuidado. Pero creo que nos hemos desviado de mi pregunta inicial. Yo les dije, ¿qué pasa si tengo esta ecuación, x cubo menos x igual a cero, sabiendo que x es un número real, y resulta que alguien dice que x es igual a 1, porque 1 al cubo menos 1 es igual a 0, y así que la ecuación ha quedado resuelta. Está bien que haya que nuestra ecuación polinomial haya quedado resuelta. ¿Qué opina? ¿Está resuelta esta ecuación cúbica? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Qué dices, estimado? ¿Sí está? Y su micrófono si tuviera algún problema porque no se escucha bien lo que dice. Voy a cambiar de posición. Hola, hola. Ahora sí, ¿me escucha mejor? Sí, que ahora se escucha mejor. Bien, entonces, insisto con mi pregunta. Al decir que x es igual a 1, ¿ha quedado resuelta esta ecuación polinomial? No, Inge, ¿Por qué? porque aún queda una solución más. ¿Cuál sería la otra solución más? X igual a menos 1. Muy bien, porque menos 1 al cubo, menos 1 es 0, correcto. Bien, ahora sí podemos decir que la ecuación ha quedado resuelta. ¿Sí o no?
Inge, también si x es igual a 0, la ecuación se cumple. Claro, si x es igual a 0, se cumple la relación de igualdad, ¿no es cierto? Eso es lo que se cumple, la relación de igualdad. Entonces, muy bien, ya tenemos otra raíz. Ahora sí ha quedado resuelta. ¿Qué opina? ¿Quedó o no resuelta la ecuación? Vamos, es una respuesta de sí o no, nada más. ¿Y por qué? Por supuesto. ¿Qué dice Celia? Ahora sí, activa tu micrófono. Bien, nadie tiene ninguna postura. Entonces creo que tenemos que afianzar esa idea. Cuando una ecuación, cualquier ecuación, llámese polinomial, diferencial, matricial, funcional, cualquier tipo de ecuación, queda resuelta cuando hemos descrito cada una de sus soluciones particulares. Y no es difícil deducir, no voy a entrar en eso, que las únicas raíces o soluciones particulares de esta ecuación polinomial reales son precisamente estas tres que tenemos aquí. Por lo tanto, recién podemos decir que la ecuación ha quedado resuelta. Así que no se nos olvide esto, ¿ya? Porque no lo voy a escribir en la pizarra. Vamos a decir que una ecuación, cualquier ecuación queda resuelta si, solamente si, se describen sin omisiones cada una de sus soluciones particulares. Así que por eso es que vamos a definir con mucha formalidad qué es una solución particular de una ecuación diferencial ordinaria. Para este efecto, sea f de x, y, etcétera, hasta y derivada de orden n igual a 0, una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Luego, y igual a phi de x es una solución particular de esta ecuación diferencial si, solamente si, al sustituir en lugar de y por phi, nos verifica la relación de igualdad. Eso tenemos que cumplir, la relación de igualdad. ¿Dónde? ¿Qué es phi? Phi de x la vamos a sacar de este conjunto. ¿Ya? Este es un conjunto que se suele presentar en un curso de álgebra lineal o álgebra 2. Este es el espacio vectorial y que actúa como ámbito de solución. Y este es el espacio vectorial de todas las funciones reales de variable real, donde f es al menos derivable de orden n, sobre el intervalo i de los reales. ¿De acuerdo? En realidad se escribe así simplemente, sin paréntesis. C super n, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estamos aquí declarando que es una solución particular y estamos diciendo de dónde tenemos que buscar o extraer esas soluciones particulares. Y las tenemos que extraer de este espacio vectorial. Obviamente, si es una ecuación diferencial de orden n, tenemos que buscar una función que sea derivable de orden n sobre algún intervalo común de definición. ¿No es cierto? Sabemos de que no todas las funciones son derivables sobre todos los puntos, sobre todos los reales. Entonces, hay que cuidar de que las funciones sí sean derivables. Por lo menos, de ese orden que está definiendo a la ecuación diferencial. Como ejemplo, mostremos que esta función phi de x igual a 1/3 del seno de 2x menos pi tercios es una solución particular de la ecuación diferencial y2' más 4y igual a 0. ¿Alguien se anima a clasificar a esta ecuación diferencial? Ya sabemos que es ordinaria. Ya podemos reconocer que es lineal, porque cada una de las derivadas de la función incógnita son o están presentes en grado unitario.
y tienen como único coeficiente una función constante que no depende de la variable dependiente. Así que esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de segundo orden. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos esta función, derivamos, hallamos la primera derivada, hallamos la segunda derivada y reemplazamos. Ahora tenemos que poner phi. Entonces, phi 2' más 4 veces phi, esto va a ser menos 4 tercios del seno de 2x, más 4 veces, y todo esto es phi de x. Evidentemente se anula, nos da 0, nos verifica la relación de igualdad, por lo tanto se puede concluir de que phi es una solución particular de la ecuación diferencial ordinaria dada. O sea, lo único que hemos hecho es una burda y trivial sustitución que estamos acostumbrados. Así que vamos a borrar esto. Voy a asignarles ahora mismo una primera práctica, ¿ya? En esa práctica, ustedes se tienen que verificar dos cosas. ¿Sí? Háganle una captura, por favor, de pantalla a esta práctica. Tienen que mostrar que para cualquier elección de constantes, C1, C2, ¿sí? Llamados también parámetros, esta función es una solución particular de esta ecuación diferencial. Hace rato, ¿no es cierto? Pero ahora estoy hablando de que podemos nosotros salir de constantes C1, C2, mientras sean reales, constantes reales, y resulta que esta función sigue siendo solución particular de esta misma ecuación diferencial. Como yo puedo elegir cualquier par de constantes, estoy demostrando de que esta ecuación diferencial puede admitir infinidad de soluciones particulares. ¿De acuerdo? 2. Dada esta ecuación diferencial, donde y es una función de x, porque fíjense que no aparece aquí la variable independiente de manera explícita, entonces tenemos que hallar una familia monoparametrizada de soluciones particulares. Para esto les doy la siguiente sugerencia. Escriban la primera derivada como un cociente diferencial y luego el y cuadrado menos 9 lo pasan al miembro de la izquierda y el diferencial de x al miembro de la derecha. Y luego proceden a integrar para poder luego despejar y en términos de x. Y de esa manera se va a construir una familia monoparametrizada de soluciones particulares. Luego hay que mostrar que tanto phi1 como phi2, estas dos funciones constantes, son ambas soluciones particulares de esta misma ecuación diferencial, y' igual a y cuadrado menos 9. Y aquí hay una pregunta, ¿será que estas funciones, phi1 y phi2, están descritas en la familia que se ha generado en la parte A? Y una vez de que se ha respondido a esto, recién se pide que se resuelva la ecuación diferencial dada. ¿Está clara la práctica que nosotros tenemos? ¿Dónde hay que hacer esto? En sus cuadernos, ¿no? Donde estén sus apuntes. Así que la siguiente clase pediría a cualquiera de que por favor nos comparta su pantalla, escanéenlo y luego vamos a pedir a cualquiera de ustedes que nos comparta su solución, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante para tener más clara lo que significa resolver la ecuación diferencial. No se olviden que cuando queremos resolver, tenemos que describir a cada una de sus soluciones particulares, sin omisiones. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, magnífico. Entonces, si no hay preguntas, manos a la obra y vamos a detener aquí nuestra presentación. Si no tienen ninguna pregunta, ¿dónde está mi...? Aquí estamos. Ahora sí, vamos a despedirnos y nos estamos reencontrando la siguiente semana. Por favor, entonces tengan en sus celulares, en sus computadoras,
un escaneado o una foto de la solución de esa práctica que se les ha asignado. Muy bien. Entonces, conmigo hasta la próxima semana y que tengan un buen día.